Habla, pueblo, habla, este es el momento, no escuches a quien diga que guardes silencio. Habla, pueblo, sí, no dejes que nadie decida por ti. Buenas tardes, son las 7 de la tarde y vamos a tratar en esta segunda parte del programa Getafe Habla dentro de Getafe Radio Getafe Voz. Vamos a tratar un asunto de mucha importancia a lo largo de esta semana. Ha sido realmente la noticia de la semana en Getafe y podríamos decir que se hace justicia con PSG. Ha sido el titular incluso de algunos de los periódicos locales, ya que estamos hablando ahora mismo del caso que ustedes conocen sobre un par de cooperativas, dos cooperativas que surgieron en Getafe hace ya más de una década y que llevaron a ningún sitio a unos 1.800 cooperativistas. Acaba de salir la sentencia por la cual 7 años de cárcel le han caído a David Moreno, que fue el promotor de estas dos cooperativas, y además la sentencia añade unos 10.000 euros de indemnización para cada cooperativista por daños morales. Bueno, para tratar ese asunto, pues nada mejor que tratarlo con una asociación de afectados por este asunto, por la PSG. Y en este caso estamos hablando del Grupo Independiente de Cooperativistas y tenemos hoy a varios abogados y al responsable de esta asociación, del Grupo de Cooperativistas, que también es afectado. Estamos hablando de Jorge Uceda en primer lugar. Buenas tardes, Jorge. Hola, muy buenas tardes, Eloy. Y también con los asesores legales o abogados del Grupo Independiente de Cooperativistas. Hablamos de Soledad Cabello. Buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. De Marisa Ginés. Buenas tardes, Marisa. Hola, buenas tardes. Y de Luis María Gallego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a mí me gustaría que para aquellos oyentes que a lo mejor tienen una idea un poco confusa o difusa del asunto, pues alguno de vosotros hiciera una pequeña historia, aunque fuera corta, de 5 minutos o de 8 minutos, y nos pusiera en situación hasta llegar a la actualidad. Bueno, pues la historia de PSG se remonta estamos hablando del año 2004 aproximadamente, que fue cuando la mayoría de los socios afectados empezamos a hacer las aportaciones, nos apuntamos a la cooperativa. Bueno, pues aquello nos dio pues una sensación muy buena, porque había unas oficinas estupendas, veíamos que pues había publicidad por todos los lados, en el Getafe, veíamos incluso hasta Fernando Alonso, y bueno, empezamos con ilusión allí a hacer las aportaciones, a pagar todos los meses una cuota. Tuvimos que hacer un desembolso inicial bastante importante. Y bueno, parecía que todo iba bien, nos iban mandando cartas con los avances que iban teniendo, que se iba comprando terreno, se iban llegaron incluso hasta presentarnos un proyecto para decidir pues cómo iban a ser la fachada de las casas, si iban a ser de una forma, si iban a ser de otra. Bueno, dando un poco toda una apariencia de que todo iba bien, de que todo iba normal. Por otro lado, pues bueno, se iban oyendo pues cosas también un poco raras. Se iba diciendo que aquello que iba a ser el proceso iba a ser todo por expropiación, que nosotros éramos propietarios de terreno que no era urbanizable, pero bueno, entonces nosotros íbamos con todas esas dudas y allí siempre nos respondían con que eso se iba a arreglar, que ese terreno que se iba a expropiar, que a la cooperativa le iban a liberar de la expropiación, que no nos iban a quitar el terreno, que no tenía ningún sentido que expropiaran un terreno a una cooperativa que va a hacer vivienda protegida para hacer vivienda protegida. Bueno, pues un poco siempre dentro de empleando unas técnicas, unas palabras legales que la mayoría de nosotros pues no entendíamos, pero que confiábamos en que aquello iba a salir bien. Más que nada pues porque éramos muchos, ¿no? Y no se podía dejar a tanta gente en la estacada. Pero bueno, llegó un momento en que el plan general empezó a funcionar, se empezó a urbanizar, se hicieron los concursos de adjudicaciones de parcelas y resultó pues que no había parcelas para construir viviendas para toda la gente que éramos las cooperativas. Y bueno, pues David Moreno Pingarrón pues hizo una especie de huida hacia adelante, intentando forzar a la administración a hacer algo que legalmente no estaba obligado a hacer, que era pues eso, el liberar de la expropiación a los terrenos de las cooperativas.
Fue cuando vino la famosa ocupación de los terrenos, que se paralizaron las obras de urbanización. Fueron las manifestaciones que hubo por Getafe, de diferentes presiones que se hicieron, intentando llegar a acuerdos con la comunidad, la famosa huelga de hambre, etcétera, ¿no? Pero mientras, al principio, pues David siempre nos contaba una película y que nos resultaba a nosotros siempre muy creíble. Y es la película de que aquí en Getafe siempre han construido los mismos, que siempre han sido los amigos de unos o los amigos de otros, y que todo era una cuestión política, que él era un jugador nuevo que se había metido dentro del juego de Getafe y claro, pues que no le iban a dejar participar de ese juego. Al menos no le iban a dar un trozo de pastel tan grande de la tarta. Y bueno, eso pues realmente nos resultaba creíble. Luego, pues claro, llega un momento en que empezamos a hablar ya los propios socios, empezamos a mantener reuniones con la Comunidad de Madrid, en el que estuvo, pues entre otros, Francisco Granados, estuvo el director general del Suelo de aquel momento, Diego Lozano, y allí nos corroboraron que realmente no podían hacer una permuta de ese terreno porque no teníamos el terreno suficiente como para poder construir la vivienda protegida que necesitábamos, el número de viviendas protegidas que necesitábamos. Entonces ahí ya fue, digamos, cuando decidimos tomar las riendas de las cooperativas, un montón de socios, en una asamblea en el año 2008, y deshacernos de David Moreno como gestor real de las cooperativas. A partir de ahí, pues ha sido pues años y años de trabajo muy duro que han hecho todos los abogados, en concreto Luis María, Soledad, Marisa, se han dejado las pestañas trabajando para que al final hubiera una sentencia condenatoria contra David Moreno Pingarrón, en la cual pues efectivamente se ha demostrado que ha habido una estafa. No una administración desleal, no un delito societario, no. Una estafa. Se ha estafado a 1.800 personas, a 1.800 familias en Getafe. Y eso es lo que hemos conseguido ahora con la sentencia que ha salido hace apenas 3 días. Pues estamos en plena actualidad. El grupo independiente de cooperativistas que sois vosotros, ¿cuántos socios sois aproximadamente? Pues representamos unos 230, 240 socios aproximadamente. ¿Y esta sentencia que ha salido está relacionada con todos los socios o básicamente está relacionada con la actividad que habéis llevado vosotros, por ejemplo? Bien, este procedimiento judicial que empezó en el año 2006, esta querella criminal, ha habido varias acusaciones particulares y también estaba personada la cooperativa como tal. Entonces, pues cada uno hemos estado poniendo nuestro granito de arena y hemos estado luchando. También hemos trabajado en coordinación para complementarnos unos con otros y hemos conseguido que esta sentencia al final beneficie a todos los cooperativistas. Con lo cual la sentencia no solo al final el magistrado lo que dice o la audiencia provincial lo que dice es que son perjudicados todos los cooperativistas y por lo tanto extrapola lo que hemos estado pidiendo a todo el general de los cooperativistas. Simplemente deja al margen de la sentencia, lo dice literalmente, que se quedan fuera aquellos cooperativistas que se dieron de baja con anterioridad al 2007 y que percibieron el 100% de sus aportaciones. Todos aquellos excooperativistas que se dieron de baja con posterioridad al 2007 y que ya la cooperativa carecía de fondos para haberles devuelto el dinero y que también han estado esperando que se hiciera justicia, están incluidos de la sentencia. Entonces podemos estar hablando, no he echado la cuenta, pero vienen nombres y apellidos, vienen todos los nombres y apellidos en la sentencia. De los 1.800 inicialmente quedaron, creo recordar que fueron unos 700 por cooperativa, serían 1.400. Muy probablemente una cantidad cercana a 1.400 a los que beneficia esta sentencia. La sentencia que estamos hablando es, en este caso, una querella, ¿no? Estamos hablando, sí, es una querella criminal. Pero luego también existe la otra parte en este caso, sería una demanda. Os pregunto, porque en esta querella lo que realmente, o sea, en la sentencia, lo que se viene a decir es que se le condena a 7 años de cárcel a David Moreno, básicamente, y que alguien tiene que dar una cantidad determinada a los socios por daños morales. En este caso la han cifrado en 10.000 euros.
¿Me explico? En esta sentencia. En esta sentencia. Se le condena por un delito de estafa a David Moreno a 7 años y medio, como bien dices, y además se le condena a devolver a los socios todas las aportaciones realizadas para la adquisición de sus viviendas, así como los intereses legales devengados desde el momento en que entregaron la primera cantidad y hasta la fecha de la sentencia, y además 10.000 euros a cada uno por daños morales. Además de David Moreno, también está condenada la aseguradora HCC Europe como responsable civil solidaria, no subsidiaria, solidaria, que es muy importante, porque quiere decir que directamente se podría ir contra ella para obtener esas indemnizaciones sin necesidad de reclamar primero a David Moreno. Eso es lo que establece esta sentencia. Muchos de nuestros representados ya han obtenido su dinero, sus aportaciones y sus intereses por medio de las demandas civiles que nosotros hemos interpuesto en su nombre. Entonces, estas personas que ya han obtenido su dinero, les faltaría por percibir los 10.000 euros en concepto de daño moral. Ajá. Y luego entiendo que también hay otros cooperativistas que van por otro lado, solo por preguntar por el resto del conjunto, y muchos de ellos todavía mantienen, en este caso, la demanda, o ya el juicio ha terminado para ellos y han recuperado su dinero. ¿Cómo está la situación? ¿Qué porcentaje de gente ha recuperado el dinero aproximadamente? Digo, si conocéis, nosotros porque vosotros podemos tratáis hablar por nuestros asociados. Nosotros tenemos ahora mismo un 100% de las sentencias que nos son favorables, es decir, todos nuestros socios, los que han interpuesto ejecuciones de título no judicial, han recuperado su dinero. Entonces no podemos hablar, no tenemos referencia para saber del resto de personas afectadas y de socios que pertenecen a otras organizaciones y a otras asociaciones, en qué porcentaje han podido recuperar su dinero. Era curiosidad, perdona la pregunta, a lo mejor, aunque no está relacionada con vosotros directamente, pero era curiosidad porque seguro que hay gente o hay cooperativistas que están en algún otro grupo, en alguna otra asociación. Hay cooperativistas que están en otras asociaciones que solamente han ido por la vía penal. Ajá. Entonces, hasta el momento, esos cooperativistas no han recuperado su dinero. Estarían beneficiados por la sentencia de la querella, de la audiencia provincial, pero hasta que no sea firme no podrán recuperar su dinero. Y contra esta sentencia cabe recurso de casación. En el Supremo nos vamos a 2 años, 2 años y medio, muy probablemente. Pero hay mucha gente, hay un grupo muy numeroso de varias asociaciones que no han interpuesto demandas civiles y se han centrado solo en las penales. Y luego también hay un grupo de cooperativistas que han llegado a acuerdos con la aseguradora y que tampoco se van a ver beneficiados por esta sentencia. ¿Por qué? Porque en los acuerdos a los que han llegado han introducido alguna cláusula de algún tipo de exención o de la aseguradora al pago de cualquier tipo de indemnización al margen de lo que vayan a percibir por esos acuerdos. Estábamos hablando de que, según noticias así un poco de rumor, no de saberlo a ciencia cierta por haber visto los documentos, se estaba hablando de que estaban percibiendo alrededor de el 100% de las aportaciones, pero sin intereses, sin costas y con retención a Hacienda. Bueno, con las retenciones que al llegar, de Hacienda, al ser un pacto extrajudicial, la Hacienda de ahí tributa, claro. Joder, eso sí que es un tema grave, ¿no? Sí. Como un 22%. Nada más, ¿no? Bueno, la pregunta sería ahora mismo, ¿ha recurrido la sentencia, o por lo menos me imagino que la recurrirá? Pienso, a lo mejor estoy equivocado. Caso de recurrirla, en primer lugar, ¿se puede recurrir la demanda civil que ya en este caso ha liquidado, me imagino, HCC, o HCC ha optado por no recurrir? Y en el caso de la demanda o la querella criminal, ¿tenéis idea de que lo normal sería recurrir o no recurrir para ver si este asunto ha terminado o todavía le queda algún tiempo? Todavía queda mucho recorrido, lamentablemente, ¿no? Es un granito porque además en este momento, digamos que por fin se vuelve la tortilla, ¿no? Se da la vuelta a la tortilla. Ahora tenemos una sentencia condenatoria y ahora es el contrario el que tiene que recurrirlo, ¿no?
pero la sentencia obtenida ahora mismo no es firme y nosotros damos por sentado que al menos la compañía aseguradora la va a recurrir, porque en su caso estamos hablando de muchos millones. El otro día hicimos un cálculo así muy rápido y podemos estar hablando de que se puede ir a 50 millones de euros, la broma. En total, no podemos saber cuánta gente ha cobrado mediante acuerdo y de esos 50 millones cuánto ya puede haber pagado la compañía. Pero si calculamos el total de cooperativistas por la cantidad condenada, estamos hablando de una cantidad próxima a los 50 millones de euros. Con lo cual, una compañía aseguradora tan potente como HCC Europei y con los recursos de abogados con los que cuenta, pues damos por sentado que la va a recurrir. Pero la otra pregunta que nos hacías era con respecto a las demandas civiles, y en las demandas civiles la suerte ha sido un poco diversa, porque nosotros hemos interpuesto como unas 22 demandas civiles y 25 en total. 24 25. Bien, de ellas todas hemos ganado, pero solo nos han recurrido unas pocas. Creo recordar que solo han sido 5. Las otras se han aquietado, se han allanado, han entendido que no las iban a recurrir y han pagado. ¿Cuáles son las que han recurrido? Pues hay un grupo de personas dentro de la cooperativa que no tenía un documento que se llama certificado individual de seguro, y la compañía aseguradora, en todas las sentencias, en todos los autos que hemos ganado, que se referían a gente que no tenía ese certificado individual de seguro, lo ha recurrido, y la audiencia provincial siempre lo ha desestimado y ha vuelto a fallar a favor nuestro. Hoy mismo nos acaban de notificar otra exactamente igual, que la audiencia provincial vuelve a decir que la gente que no tiene certificado está igualmente amparada por la póliza y que HCC tiene que pagar. En teoría me imagino porque han pagado esa póliza. Claro. Ese ha sido nuestro... Parece de perogrullo, pero nos ha costado 8 años explicar en la justicia que si hay una póliza de seguros es porque tiene que haber una compañía que tiene que abonar un siniestro que ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues eso nos ha costado 8 años. Nada más. Es un tema curioso ese, sí. Habéis dicho también que se les han pagado, en este caso, en el vuestro, en el de los asociados que tenéis, se les ha pagado con intereses también. Sí. Esta es una buena cosa, pero por lo menos no han perdido dinero, entre comillas, porque siempre se pierde, hay siempre una cantidad de dinero que se pierde. Y me imagino que además, y esa es la pregunta que os iba a hacer ahora, habrá gente que habrá pedido un crédito inicialmente para pagar esos 30.000 euros, después habrá tenido que sobrevivir pagando sus alquileres, o incluso se habrán metido también en otra cooperativa para poder salir adelante, con lo cual ha estado estrangulado más de un cierto tiempo. Luego los intereses tampoco le van a cubrir esos daños económicos, no morales, que posiblemente hayan tenido. ¿Conocéis muchos casos en vuestra cooperativa? Sí, tenemos bastantes casos en la asociación. Recuerdo una de las primeras demandas que ganamos, que me llamaron, pues uno es conocido, y me llamó para decirme que había pagado las 2 últimas cuotas del préstamo que había pedido para la aportación inicial con el dinero que le habíamos transferido de la demanda que habíamos ganado. Eso sé que de recordarlo se me ponen los pelos de gallina. Y bueno, ha habido casos pues de padres que tenían a los 3 hijos apuntados en PSG, en la cooperativa, de 30.000 euros cada uno. Y me imagino que tendría una corbata bien gorda, pendientes además de que seguro que esos créditos los habían pedido con el aval de su casa, pues en algunos casos. En muchos casos. Otro, por ejemplo, la herencia que había dejado la abuela, la había utilizado también para apuntarse ahí. O sea, ha habido casos, parejas que se han roto y no han... uno ha querido denunciar, el otro no quería saber nada del tema. Es que la casuística es todo lo que te puedas imaginar, de todo ha pasado en estas cooperativas. Intentos de suicidio, bueno, ha habido casos súper extremos. No me extraña, sí. En el caso de la condena a David Moreno, él había estado en la cárcel también algún tiempo, pero estaba fuera, yo creo, ¿no? O cumpliendo un grado determinado, no sabéis. Era curiosidad malsana. Era un régimen abierto, que tenía. Iba por las mañanas a colaborar en un centro de día, por las noticias que teníamos nosotros en el Victoria Kent, ¿puede ser? Sí, es lo último, sí. Pero esto es del año pasado, de diciembre del año pasado, ¿no? Ahora mismo no sabemos cuál es su situación. Cualquier dato en relación a su situación. Bueno, era curiosidad, había sido malsana. Había sido condenado por otro delito de apropiación indebida y finalmente había sido condenado a 2 años y 6 meses.
Durante la fase de juicio oral empezó su estancia en prisión, que como era una condena muy pequeña, entró directamente en régimen abierto. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos, si el juicio, la fase oral empezó en diciembre de 2013 y había sido condenado a 2 años y 6 meses, ahora mismo han pasado 1 año y 3 meses. Es de suponer que seguiría todavía cumpliendo esa condena. ¿La condena se suma a esta otra que tenía ya? ¿Esta actual se suma a la anterior? Son completamente ley Parot aquí. Son completamente distintas. Lo que pasa es que como en realidad mientras esta sentencia no sea firme, no empezará a contar la condena, estamos hablando de que muy probablemente cuando ya la sentencia sea firme, esta condena, la que está cumpliendo ahora mismo, ya haya finalizado. Ajá. ¿El recurso cuánto tiempo puede llevar en que el Supremo... ¿Es una pregunta capciosa o difícil o no? ¿O tenéis ya...? Pues yo la última experiencia que he tenido en recursos de casación, en civil, no en penal, que suele ir un poquito más rápido, ha sido para la admisión o inadmisión del recurso 1 año. Después de admitirlo se tramita. ¿Y después? Es decir, que si para la admisión 1 año, para la tramitación como mínimo otro año. Hasta que... ¿Y para la sentencia otro año como ha pasado ahora o tampoco? No. Como, bueno... Ojalá no. Yo creo que en 2 años, 2 años y medio podría estar Nosotros tirando por lo alto, porque en penal siempre, bueno, y sobre todo últimamente los plazos son más cortos, tienden a hacerse más cortos siempre. Ajá. El horizonte que contemplamos es de 2 años, 2 años y medio, porque aunque penal va más rápido, no hay que olvidar que es una causa que son más de 11.000 folios. Y que tiene como unas 80 horas de vídeo. Entonces yo al magistrado ponente del Tribunal Supremo que le toque estudiar y repasar todo el procedimiento va a necesitar un poquito de tiempo para vérselo. Lógico, sí. Antes me decíais que el recurso, en este caso que pudiera poner HCC, eso no invalida el pago de los 10.000 euros, lo tiene que hacer efectivo en teoría. Bueno. Pregunto. No. ¿Contestas tú? No, contesta. En teoría, cabría la ejecución provisional para que... ¿No es obligatoria? Según la ley la ley Pastor de hace unos años, no obligatoriamente no tiene que, o por lo menos depositarlo en un banco, un aval. Depositarla para que no le corran los intereses. Ajá. O un aval, sí, en este caso. Los intereses de 10.000 euros por todos los socios que hay demandando es una cantidad, cantidad elevada. Sí, entonces, por 14 o 15 millones de euros, más o menos. Nada más, sí. Solamente de los 10.000 euros. Más luego del resto del principal, pero los intereses, etcétera. ¿Existe algún peligro de que HCC desaparezca, en este caso de España, como se había hablado hace un tiempo, y haya que ir a buscarlo en Inglaterra? Es una pregunta capciosa también. No estás preguntando nada capcioso, estás preguntando lo que... Mira, el otro día tuvimos una asamblea con nuestros asociados para informarles un poquito más detalladamente y nos estás preguntando las mismas cosas. Entonces os hago repetiros. Es la inquietud de la gente. Asamblea, ¿no? Sí. HCC Europe era una empresa, es una compañía aseguradora que estaba en España, pero que dependía de una casa matriz que está en Inglaterra, ¿no? De hecho, era una sociedad con un único socio que era precisamente la casa matriz de Inglaterra. Bien, entonces ahora HCC ha iniciado un procedimiento que se llama de fusión por absorción, por el cual la casa matriz absorbe a la casa española. Nosotros hemos estado intentando hacer un montón de actuaciones a nivel jurídico en el registro mercantil, en la Dirección General de Seguros, hemos atacado por diversos frentes y hemos tenido distintas reuniones con distintos organismos oficiales, entre ellas, por ejemplo, con la Dirección General de Seguros, ¿no? Entonces, nos han trasladado la absoluta garantía de que aunque HCC Europe desaparece y es absorbida por la filial inglesa, que la solvencia está garantizada. Recientemente hemos recibido incluso nosotros un burofax de HCC Europe informándonos de que acababan de suscribir un aval con el Barclays para que en el momento en el que haya una sentencia firme cualquiera de nuestros representados puede acudir al Barclays y el Barclays pagará.
Con lo cual, en estos momentos, al principio sí hubo bastante miedo de que eso ocurriera, porque aunque por mucho que la empresa inglesa sea mucho más solvente y más fuerte, pues tener que enfrascarte en un procedimiento de reclamación internacional, pues no deja de ser complicado, largo y costoso, ¿no? Pero en estos momentos creemos que tenemos una cierta garantía de que se van a hacer frente a todos los pagos de esta sentencia. Importante el detalle que ha dicho Luis. El aval es para nuestros asociados, no para el resto de socios de las cooperativas. Se ha depositado un aval, nosotros tenemos una serie de acciones judiciales que se están tramitando, esas terminarán, HCC abonará lo que tenga que abonar, y si luego sobra algo de ese dinero que tienen depositado, entonces el resto de socios podrán tirar de ellos. Pero hemos sido nosotros los que hemos iniciado esas acciones judiciales y mercantiles, esas negociaciones con la Dirección General de Seguros, y ese aval se ha depositado porque hemos sido nosotros los que hemos movido el culo, hablando mal y pronto, ¿vale? Y por tanto, esas cantidades avalan a nuestros socios. Luego, si sobra, que ojalá sobre, el resto de socios de las cooperativas se podrán beneficiar de ello. Yo me imagino que, no sé, estoy elucubrando, pero lo normal es que una casa de seguros, si llega en una cantidad como esta, que es una cantidad importante, pero para una empresa de seguros posiblemente sea una cantidad bastante pequeña o ridícula, lo que hará será subir la prima a los millones en este caso de asegurados que tenga, y bajarle a lo mejor la prima a los intermediarios, pero eso es otra cuestión. Pero me imagino que es una cantidad pequeña para ellos y no se arriesgan a que esto salga en los papeles y puedan tener cualquier problema. Eso yo creo que es una empresa de este tipo no. Hombre, una publicidad de una empresa aseguradora que luego no asegura las cosas, pues realmente no es una buena publicidad. No, en absoluto. Además, yo creo que los ingleses y holandeses, que son los que controlan buena parte del seguro en Europa, aparte de los alemanes también, suelen ser gente bastante seria en este aspecto. Otra cosa es que lo peleen hasta el final, y si pueden valerse de cualquier método para no pagar, pues se valen, pero vamos, si al final el juez ha determinado que tienen que pagar, pagan. Yo creo que esa es la cuestión de fondo. Sí. En eso estamos. Sí. Sí. No sé, pues en el asunto yo creo que para vosotros está casi terminado, para los socios que tenéis en vuestra agrupación. En este caso yo creo que básicamente les queda el último tema, que sería el recurso, nada más, ¿no? Yo creo que después de haber ganado tenéis un tanto por ciento muy alto de que salga todo perfectamente bien. Si saliera algo mal, ¿qué puede dañar a los socios, por ejemplo? La revocación de la sentencia en cuanto a los pronunciamientos civiles. Es decir, si la sentencia en el Tribunal Supremo considera que no procede la indemnización por daño moral, pues evidentemente sería un varapalo para todos los cooperativistas. Eso sería todo, ¿no? Porque civilmente en el tema de la demanda civil está todo cubierto ya, está todo terminado. En principio sí, solo quedaría el detalle del daño moral que se ha reflejado en la sentencia penal. Uh-huh. O sea, que lo que están es a esperar esos 2 años y medio aproximadamente para con los dedos cruzados 10.000 euros, básicamente, y asegurarse que alguien paga por los platos rotos, en este caso, claro, por la estafa. Antes has dicho un tema que hablabas un poco del resarcimiento económico. En términos financieros, nosotros estamos trabajando con la condena a capital, a la devolución íntegra de las aportaciones, más intereses, más costas. Eso es lo que nosotros estamos obteniendo y por lo tanto solo hablamos de nosotros. Las costas sí están incluidas. Más las costas. Con lo cual estamos hablando de que, a pesar de todo, a pesar del sufrimiento y del calvario que ha sido todo este camino, los intereses oscilan entre el interés legal, que está en el 4%, en otros casos hemos conseguido el interés legal más un 50%, es decir, un 6%, e incluso hay algunos preceptos legales, como la que nos han notificado esta mañana, que se puede llegar hasta un interés del 20% condenatorio. Con lo cual, pues nuestra gente de alguna manera al final dice, he recuperado todo mi dinero y si lo hubiera tenido a plazo fijo en un banco no me hubieran dado un 4%. Dinero y dignidad. Hombre, yo me imagino que la gente que está un poco ahogada porque había pedido un crédito y a lo mejor se encontraba en situación difícil, a esa gente a lo mejor no les dan los créditos por menos del 8 o el 10%. Sí. Eso es un tema, quiere decir que al final pierdes dinero. Yo creo que es lo que la maldición del gitano, ¿no? Que tengas muchos pleitos y que los ganes todos. Desde luego, pero que quiero decir que al final, oye, pues el tema del interés no
no es ninguna tontería y se están consiguiendo cantidades, un resarcimiento pues hasta cierto nivel económicamente hablando bastante aceptable. Sí. Estamos hablando de que una persona que en su momento puso 25.000 euros pues puede estar recuperando en torno a otros 13.000 euros más, si no recuerdo mal, en intereses. Que, hombre, han sido 11 años. Está claro, sí, pero... sí. No, pero que es cierto, yo he metido a lo mejor en esa época, pues dije, coño, pues voy a meter 10.000 euros, por poner un ejemplo, o 20.000 en un plan de pensiones. Os puedo asegurar que, por supuesto, con el 2% anual que te cobra el banco, el 2,5%. A lo mejor por ahí no, pero si hace 11 años hubieras suscrito una hipoteca, los intereses que te genera la hipoteca y que hubieras tenido que ir pagando, a lo mejor serían todavía superiores a los que están recuperando nuestros asociados. De ahí también el concepto del daño moral que solicitamos en la querella y que se nos ha concedido. Porque aparte de eso, pues son 11 años los que han pasado, 11 años en los que ha habido que modificar nuestra vida, porque realmente la hemos modificado. Yo he vivido casi 30 años en Getafe y ahora vivo en Parla. Y como yo, pues muchísima gente vive en Parla, en Fuenlabrada, en Valdemoro, en Pinto, hasta Casarruelos. ¿Por qué? Porque no pudimos tener nuestra casa en Getafe. Nos hemos tenido que marchar. Eso se tiene que compensar de alguna forma. Eso es un daño que se ha producido y se tiene que compensar. Y la forma que estimamos en su momento conveniente fue solicitar esa indemnización por daño moral, que además es pionera. Es pionera en la justicia española. Lo puede desarrollar un poco mejor Luis. Sí, el daño moral siempre se ha conocido en derecho español, sobre todo para delitos de índole personal, no delitos contra económicos. El honor, ¿no? por ejemplo, ¿no? No, estamos hablando, por ejemplo, de delitos sexuales, ¿no? Por el estilo, ¿no? Gente que ha sufrido un daño o en accidentes de tráfico que son punibles, gente que ha perdido un miembro o la pérdida de un ser querido. Eso en derecho español siempre ha estado, ¿no? El problema se ha planteado en este caso concreto en el que estamos hablando de un delito económico. Y ahí, pese a que en el año 2006 el Tribunal Supremo estableció que podía fijarse daño moral también en los delitos económicos, no hay prácticamente precedentes en derecho español de que se haya conseguido. Nosotros estuvimos en su momento buscando y no encontramos nada, y además, salvo el año pasado en una sentencia de unas preferentes en la que también se estableció un daño moral, no había habido otro precedente, con lo cual cabe la posibilidad de plantearnos que esta sentencia va a marcar un hito en el tema de la posibilidad de establecer daño moral en los delitos económicos. Yo creo que es una buena cosa. Una pregunta, ahora mismo, antes me comentabais, hay 200 y pico, tenéis 200 y pico asociados. Me imagino que seréis la envidia y la comidilla de buena parte de la gente que está en otras asociaciones. ¿Hay otra gente que esté a tiempo de solicitar de solicitaros que si podéis llevarles el caso, o ya una vez que se ha entrado en un caso parece feo cambiarse y perderían no sé qué atributos o no sé qué ventajas que podrían tener? ¿La gente se puede cambiar de asesores legales cuando está en marcha un procedimiento? Sí, legalmente se pueden cambiar. ¿Habéis tenido casos además? Precisamente en la reunión que mantuvimos con nuestros representados el miércoles, bueno, acudieron también gente de otros cooperativistas que pertenecen a otras asociaciones, y nos planteaban muchos de ellos pues que no tenían información, que solamente habían ido por la vía penal, pero que veían que iban a tardar mucho tiempo todavía en poder recuperar su dinero, y nos pedían si les podíamos representar en la vía civil. Todavía están a tiempo de Esa es una buena cosa, sí. Incluso hubo algunos que venían de una representación penal y querían cambiarse y que fuéramos nosotros también los que les representáramos en la querella, en los sucesivos recursos que se pueda plantear. O sea, la posibilidad existe, desde luego. En la vía penal, sobre todo, hay mucha gente que no está representada con nadie, que no tiene ningún abogado, que ninguna asociación, y que sobre todo la gente que pensaba o que piensa que a través del abogado de las cooperativas o de las cooperativas está defendido. Esa gente no está defendida. El que no tiene un abogado determinado no está defendida por nadie, nada más que por el Ministerio Fiscal, que ha asumido su representación en la querella, pero no tiene un abogado que luche por su... El Ministerio Fiscal lucha por, entre comillas, por el interés general, pero no el suyo en particular. Es decir, que
que hay mucha gente que no tiene un abogado, no tiene una representación procesal determinada tampoco. Está claro, sí. Es un punto muy importante ese, porque estamos hablando de que habrá pues aproximadamente como 700, 800 personas que se creen que están representados por el abogado de las cooperativas, pero realmente no lo están. Están representados por el Ministerio Fiscal. ¿Cuál es la diferencia? Pues un poco traduciendo a Sole, el fiscal va a hacer el trabajo justo. No se va a preocupar de hacer la reclamación al céntimo que le corresponda a esa persona. Ellos sí, lógicamente son abogados, trabajan para eso. Entonces, la recomendación que queremos hacer es que se busquen una asesoría, una representación legal para la querella, precisamente por eso, porque luego a lo mejor se pueden encontrar con que el fiscal pues hace unas reclamaciones de intereses pues que sean mucho menores a las que podamos hacer nosotros. ¿Todas las causas las lleva el mismo juez? Digo, ¿se han unido las causas en un juez determinado o hay varios jueces? O sea, que puede haber sentencias distintas al no llevarlas el mismo juez en este caso. Vamos a ver, querella criminal solo ha habido una. Solo ha habido una y solo puede haber una. No sé, bien. El principio que habrás oído alguna vez, el latinajo de non bis in idem, no se puede juzgar a una persona por el mismo caso en dos ocasiones, ¿no? Pues sí, la causa criminal solo ha habido una. Ajá. Causas civiles puede haber muchas y de hecho las hay. Nosotros presentamos demandas civiles en los juzgados de Madrid. Hay 100 juzgados y por sorteo pues cada una cae en un juzgado distinto y cada uno pues es de su padre y de su madre. Nosotros nuestras demandas están todas más o menos no, están muy fundamentadas y muy bien argumentadas y muy documentadas, y hasta ahora, independientemente del juzgado en el que han caído, todas han sido favorables a nuestros intereses. Todas. Entendemos que... Todas las que han salido. Todas las que han salido, claro. Las que están pendientes de salir. Quedan pendientes todavía unas pocas. Te he cortado. Perdona. No, que sí. Bueno, las causas estaban en distintos juzgados. Lo que sí pasa evidentemente es que ya, pues yo creo que la primera de las demandas la pusimos en el 2011, estamos en el 2015, con lo cual ya hay un precedente judicial, un camino recorrido muy importante, y ya pues no creemos que ningún juez se apartara un poco de la doctrina que se está asentando, ¿no? Porque había una doctrina ya asentada de que este tipo de pólizas estaba amparada por la Ley 57/1968, pero ahora lo que nosotros sí hemos conseguido es doctrina que dice que estas pólizas, las de Getafe Capital y Getafe Cuna, son de la Ley 57/68. De hecho, el auto que se nos ha notificado esta misma mañana de la Audiencia Provincial, pues es muy gracioso leerlo porque hay algunos párrafos que dicen que ya hemos dicho, que lo hemos dicho ya, que como en otras anteriores ocasiones llevamos diciendo que esto, ¿sabes? O sea, como diciéndole a la compañía de seguridad, ya vale de recurrir, ya vale de, porque esto ya está dicho hasta la saciedad, ¿no? Entonces, pues aunque cada causa, cada demanda que ponemos cae en un juzgado distinto, sí podemos decir que hay una doctrina uniforme, ¿no? Eso es bueno. Además, si hay sentencias favorables, yo creo que eso otros jueces se fijarán también en esas sentencias. Les facilita además el trabajo, me imagino, a la hora de argumentar por qué toman una determinada decisión. Yo creo que eso sería lo lógico, ¿no? Está bien eso de ser pionero. Pues ha habido que abrir el melón, ¿eh? Sí. Ha habido que abrir el melón. Que yo he ido preguntando cosas, pero lo que no sé si hay algo que me dejo en el tintero y que vosotros consideráis que pueda ser de cierto interés y que a lo mejor no he sido capaz de preguntaros, que estoy seguro que tenéis temas que quedan pendientes de preguntas que os han hecho pues o vuestros asociados o otros cooperativistas que han asistido. Bueno, pues un poquito más o menos ha salido todo en la charla que estamos teniendo. Lo principal que nos pregunta la gente: ¿cuándo van a cobrar? ¿Cuándo va a terminar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Estoy representado por alguien? Pues un poquito esas son las dudas que nos transmiten, ¿no? ¿Cuándo van a cobrar? Ya lo hemos comentado, cuando diga el Supremo.
Estamos hablando de unos plazos pues de 2 años, 2 años y medio, más luego lo que van a cobrar los 10.000 euros, que el 10.000 resto euros. ya lo han cobrado. Estamos hablando del resto Claro, de intereses. no. Hay algunos que no han cobrado que hay todavía gente nada. que no ha cobrado nada. Porque no ha demandado vía civil. Sí, pero en vuestro caso, nuestro caso, casi vuestros todos, asociados, sí. casi todos han Sí. recibido ya los 30.000 o 25.000 euros que Eso. entregaron con sus respectivos intereses, ¿no? Correcto, Estamos sí. hablando. Pero hay mucha gente que no ha iniciado ningún tipo de acción legal. ¿Tiene un límite de tiempo para ejercer alguna acción legal? ¿Hay un determinado número de años y eso vence dentro de poco? ¿O? Todo en derecho es discutible. Entonces, esa es una de las cuestiones, por ejemplo, que nos toca pelear en los juicios. Nosotros decimos que todavía estamos en plazo, HCC contesta diciendo que ya ha prescrito, que ya pasa el plazo para reclamar, y los tribunales están diciendo que todavía estamos en plazo. Pero no, el plazo no es eterno, no es eterno. Yo quisiera volver a algo que dijimos la otra vez que estuvimos aquí hablando contigo, y es que desde la asociación hemos defendido la tesis de que era muy importante atacar por los dos frentes, que eran dos patas de un mismo banco y que las dos eran importante atacarlas. Estoy hablando de ir por la vía civil y de estar en la querella, las dos cosas. Hay gente que solo se la ha jugado una carta, la vía penal, muy bien, pero dentro de 2 años y medio, si el Tribunal Supremo te dice que no, porque hay que tener en cuenta que la responsabilidad civil está asociada al delito. Yo no sé, yo no lo contemplo, pero imaginemos que el Tribunal Supremo de pronto dice no, aquí no ha habido ningún delito, pues automáticamente toda la responsabilidad civil se cae, es un castillo de naipes. Una cosa sujeta a la otra. Lo mismo pasa con las reclamaciones civiles. En la reclamación civil hay una causa de pedir que es distinta de la penal, con lo cual podemos obtener un resultado por vía civil y otro resultado por vía penal. Lo que no va a ocurrir es que cobremos 2 veces, eso está claro. Pero también es verdad que en vía penal estamos pidiendo más dinero, porque aparte del capital más intereses estamos pidiendo 10.000 euros de indemnización por daño moral. Con lo cual nosotros lo que hemos animado a todo el mundo, y prácticamente toda nuestra gente lo ha entendido y han ido de cabeza, es a atacar por los dos frentes. Por eso la mayor parte de nuestra gente, las que ya han salido las sentencias, ya han cobrado. Y ahora ya lo que se juegan en la vía penal es el tema de los 10.000 euros. Y por lo tanto, pues hacer un llamamiento a la gente que nos pueda estar oyendo a que si tiene dudas o que si tiene interés o que si quiere saber más del tema o cómo es su caso concreto, que pueda ponerse en contacto con la asociación, y a través de la asociación podemos asesorarle o prestarle el asesoramiento suyo personal concreto de qué es lo que podemos hacer en su caso por él. Y por supuesto que está a tiempo, todavía está a tiempo. De hecho hay gente que se está apuntando todavía con nosotros a las demandas civiles. Sí. Otra pregunta os iba a hacer. Antes habíamos hablado de costas, muy por encima. ¿Implica esto que HCC tiene que pagar las costas también? No me estoy refiriendo a la penal, estaba refiriéndome a la civil en este caso. Sí, en la civil sí, por supuesto. La civil sí. Ha sido condenada en todos los autos resueltos como obligada al pago de costas. Eso está bien. Y en la audiencia provincial, igualmente, en los recursos que hasta la fecha tenemos resueltos, siempre han sido favorables a nosotros y con condena en costas también. Perfectamente, pues yo no sé si tenéis algún tema más, porque vamos a terminar en un par de minutos. ¿Tenéis algún tema que quisierais simplemente animar a la gente que esto tiene solución. Estamos hablando en este caso de recuperar el dinero por parte de la gente afectada a la PSG. Digo, por repetir un momento el tema, por si alguien se incorporaba en el último minuto. Todos los afectados, yo hago un llamamiento a todos los afectados para que se animen a emprender esas acciones legales, ya sean por vía civil como personándose en la querella, y porque hay resultados. No estamos hablando de que haya una sola sentencia por vía civil, tenemos 20. Y tenemos 5 o 6 en la audiencia provincial ya, además de esas 20. En todas se condena a HCC a pagar el capital, más los intereses, más las costas. Además, por la vía penal se ha conseguido una sentencia que ya hemos informado que no es firme aún, en la cual se reconoce que ha habido una estafa. Le podemos llamar a este señor, ya le podemos llamar estafador. Ya no es presunto estafador, como la otra vez que vinimos, ahora ya sí le puedo decir estafador. Y además se ha conseguido que haya una indemnización por daño moral que nos tienen que reintegrar.
hay que animar a la gente, esto se puede conseguir, hay que demandar, hay que pleitear, se tarda, sí, pero se consigue. El trabajo duro, el esfuerzo, el partido a partido, como dice el Cholo Simeone, eso al final tiene sus frutos, y es verdad, es verdad, y se consigue. Se consigue y se está ganando. ¿Cómo puede hacer la gente para...? Yo estoy seguro que los 1.800 cooperativistas conocen vuestra dirección, vuestro teléfono, pero a lo mejor las familias, que son las que a veces insisten al hijo, pues a lo mejor no tanto. Para contactar con el Grupo Independiente de Cooperativistas para emprender estas acciones, si es que no las han emprendido todavía, que seguro que sí, o en otros casos para cambiarse a vuestra asociación, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues nosotros trabajamos principalmente siempre a través de correo electrónico. Bien. ¿Qué correo es un medio súper rápido y súper ágil para contactar con nosotros. Barato y además, muy importante, las cosas quedan por escrito. Efectivamente, después de lo que llevamos pasado, nosotros siempre damos las cosas por escrito para que no haya ningún tipo de duda ni ningún tipo de problema. Nuestra dirección de correo es GIC Getafe, son las siglas de Grupo Independiente de Cooperativistas, GIC Getafe @gmail.com. Todo seguido, gmail.com. Correcto. ¿No? Vale, pues perfecto. Pues no sé si tenéis alguna cosa para rematar o remachar, pero ha sido un placer estar con vosotros de nuevo. Os felicito por el gran trabajo que habéis hecho, por ser pioneros además en algunas de estas sentencias, según habéis comentado. Y ahora suerte que el recurso salga a ser posible antes de 2 años en lugar de un poquito después de 2 años. Y que salga favorable. Y que salga favorable además. Pues muchas gracias Soledad, Luis, Marisa y Jorge. Y nos vemos cuando queráis, estáis en vuestra casa. Muchas gracias. Vendremos a comentar la sentencia cuando salga favorable. O antes, incluso. Muy bien, Gracias. pues muchas gracias a todos por estar con nosotros. Ahora en 5 minutos tenemos un programa que se llama En Caliente. Y está además Luis Rojo y Ángeles Guindel, que les van a ilustrar a ustedes sobre todos los asuntos que a lo largo de la semana o de las últimas 2 semanas han ocurrido en Getafe y que tienen que ver con temas sociales. Les esperamos, no se retiren y oigan un poquito de música mientras empieza el programa. Hasta ahora mismo.